Les voy a leer de Jeremías 3:9 al versículo 15. Desde el versículo 9 al verso 15 dice: sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación a la rebelde Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Verso 15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Vamos a tomar una vez más, hermanos, el verso 9, porque estamos estudiando versículo por versículo, ¿verdad? Les dije que no vamos a estudiar todo el libro de Jeremías, hermanos, solo hay unas cosas que estamos viendo porque es muy similar el estilo de vida como se vivía en los tiempos de Jeremías. Es muy similar a lo que vivimos hoy en nuestros días. El domingo les hablaba acerca del conflicto que hay en Israel, ¿verdad? Nuestro presidente fue a encontrarse con el primer ministro de Israel para ofrecerle su apoyo, ¿verdad? Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel. Ellos dicen que el hospital que cayó, que mató muchísimas vidas, no fueron ellos, no fue Israel, pero lo que le quiero decir es que el conflicto que vemos ahorita en el Medio Oriente, en Israel, es un conflicto que siempre va a estar, hermanos, siempre va a estar. Israel, desde que Dios los sacó de Egipto, desde que Dios los introdujo en la tierra prometida, desde el momento en que ellos empezaron a fortalecerse, siempre se han olvidado de Dios. Llega un tiempo en la vida de Israel donde están bien, tienen paz, no tienen guerra, tienen bastante dinero, sus tierras son muy fértiles y se olvidan de Dios porque lo tienen todo. Y al olvidarse de Dios, hermanos, es donde entra no solamente Israel, pero también nosotros, cuando abandonamos los caminos de Dios, en nuestra vida vamos a encontrar mucho conflicto, mucho problema. Como cristianos, hermanos, nosotros que venimos, obviamente esto no es para todos, porque no todos venimos de una vida llena de pecado, pero para aquellos que conocimos el pecado, desgraciadamente, vivimos una vida no agradable a Dios. Para nosotros la oportunidad que Cristo nos dio, debemos de aprovecharla al máximo. Ni siquiera debemos de pensar volver atrás al mundo, hermano. ¿Qué de bueno encontramos en el mundo? Nada. El mundo destruyó nuestra vida. El mundo acabó, no había futuro, vaya. Porque el mundo, y yo cuando me refiero al mundo, me refiero al estilo de vida, como vive la gente. Viven solamente para satisfacer sus propios deseos. Ellos no piensan en los demás, ellos mucho menos en Dios, ¿verdad? Para ellos Dios está muy lejísimo, ¿sí? Y con el hecho de simplemente ahí hacer unas cositas para Dios, pensamos que, o piensa la gente que ya está bien, pero no. Conocer a Dios es conocer, hermanos, una vida completamente. Por eso la vida cristiana se presenta como una nueva vida, según segunda de Corintios, perdón. En segunda de Corintios dice que Dios nos dio una vida nueva. Versículo 17, capítulo 5 y verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Nosotros somos nueva creación, no porque seamos nuevas personas en el sentido de que nos volvemos unos bebés. Nos volvemos bebés en el sentido de que ignoramos muchas cosas de la palabra de Dios, pero para eso está la iglesia. La iglesia está para madurar, para hacer crecer a los nuevos convertidos. Pero una vez más, hermanos, nosotros no debemos de pensar en volver nuestra vida atrás. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Lo único que el mundo ofrece es destrucción, soledad, tristeza, dolor, enfermedades, tragedia, hermanos, tantas cosas, ¿verdad? Pero eso fue lo que le aconteció a Israel. Israel constantemente buscaba a Dios solamente cuando pasaban por un problema. Dios los rescataba, los volvía a poner en una posición donde estaban bien, y otra vez volvían, hermanos, ellos a olvidarse de Dios. Y esa fue la vida. Esa ha sido siempre, desgraciadamente, la vida de Israel. Abandonan a Dios y Dios los deja que pasen por estas circunstancias, y por eso estamos viendo ahorita lo que está pasando en el Medio Oriente, y no debemos de asombrarnos. Yo les decía el domingo, no debemos de asombrarnos. Van a suceder cosas peores. Jesucristo dijo que acontecerían cosas peores. Entonces, tengamos mucho en cuenta eso. Vamos a ver verso 9, por favor. Dice el versículo 9: y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Vamos a ver este versículo rápidamente. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación. Vamos a parar ahí. Aquí está hablando de dos reinos. Está hablando del reino de Judá, que es conocido como el reino del sur, porque toda la nación se dividió en dos partes cuando Salomón murió. Y el reino del norte es conocido como el reino de Israel, el reino del sur es conocido como el reino de Judá. Jeremías está predicando en el reino del sur. En el reino del norte la gente es muy dura con la palabra de Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios. Los profetas son muertos, ¿verdad? Son rechazados, la palabra de Dios es rechazada, ellos piensan que están bien. Y el reino del sur miraba que Dios no hacía nada en contra del reino del norte, y a pesar de las cosas malas que hacían. Y adivine qué, Judá empezó a hacer lo mismo. Ellos empezaron a hacer lo mismo. Y Dios le dice al profeta Jeremías en el verso 9, le dice que la nación de Judá, el reino de Judá, miró, juzgó, dice ella, cosa liviana. Cosa liviana. Está diciendo Jeremías que como ellos no miraban que había castigo sobre el reino de Israel, ellos empezaron a hacer lo mismo pensando que Dios no los castigaría a ellos tampoco. Ese es el punto. Pero ¿qué pasó aquí, hermano? Aquí vemos, o cómo podemos nosotros rescatar una verdad de este versículo. ¿Cómo puede aplicar este versículo a nuestra vida? Bueno, el reino de Israel, el norte, estaba en pecado. Judá miró el pecado de Israel y empezó a hacer lo mismo. Esto es lo que nos enseña, queridos hermanos, es el poder de la influencia. La influencia, el pecado, el poder que tiene el pecado sobre nosotros. ¿Qué tan rápido podemos ser influenciados? ¿Entiende la palabra influencia? Cuando nos influencian otras personas, ¿verdad? Y empezamos a actuar como ellos. Entonces, hermano, esto tiene que ver mucho con nosotros, porque mire, la condición en la que está el cristianismo hoy en día es precisamente eso. Lo que más influencia nuestra mente es la manera en cómo vamos a actuar nosotros. Lo que entre a nuestra mente, las cosas que vemos afuera, las cosas que nos llaman la atención, la gente con la que nos juntamos, las cosas que ven nuestros hijos. Mire, yo lo veo tan claro, queridos hermanos, pero tan claro como el agua, decimos nosotros. Pero, hermano, nuestros hijos están siendo influenciados, pero desgraciadamente no por la palabra de Dios, por las cosas que ellos ven en el internet. Nosotros, hermano, para nosotros, mire, es difícil
pensar eso. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro tiempo no tuvimos lo que nuestros hijos tienen. El Internet tuvo un incremento a partir de los años 90 en adelante. Ya para el año 2000 la tecnología empezó a estar por todas partes. Ya para antes del año 2000 comenzó el Wi-Fi. ¿Se acuerdan, hermanos? Yo no sé, ¿verdad?, qué tan viejitos están ustedes, pero no se vayan a reír por lo que yo les voy a decir. Pero yo me acuerdo, el primer teléfono celular que yo tuve era un Nokia, ¿verdad? Un teléfono bien grandote con una pantalla verde, y lo único que podías ver era números. Antes de eso estaban los famosos, los beepers, ¿verdad? Era un aparato así que te llegaba una señal y tú mirabas ahí nada más, pero no podías hacer nada más que verlo. Y gente salía a los teléfonos, no había la tecnología que hoy hay. Queridos hermanos, es tan alarmante. A donde quiera que van, los jóvenes van. Mire, ahora ya en las calles es un peligro. La gente va con la mano en el teléfono y con la otra en el volante a 70, 80 millas por hora. A eso agréguele, hermano, las veces que yo he visto eso, las veces que vamos para Houston, ¿verdad? Ya una vez va usted entrando ahí por Baytown y ve unas camionetas, hasta ya les ponen pantallas enfrente, hermano. Van viendo juegos de deportes. Y usted dice, ¿de dónde tiene esta gente la cabeza? Pero, hermano, son influenciados. Son influenciados y nosotros podemos ser influenciados. Mire, el reino de Judá se mantenía más puro para con Dios. Su adoración era más limpia, su adoración era más sana, era más respetada, hermanos. ¿Por qué? Porque se reservaban un poco más para Dios, tenían un poco más de temor de Dios. Hoy nuestras iglesias, hermano, es triste mencionar, hoy nuestras iglesias cristianas, no con razón la gente ya no quiere participar a las iglesias, hermano. Tú vas de un extremo al otro. Hay iglesias, hermano, donde parece todo un espectáculo. Yo no sé cuántos, creo que usted se recordará, hermana Marta, usted, me recuerdo que iba con nosotros, una vez hicimos una actividad en la iglesia, llevé a los hermanos a Houston a una actividad, los llevé al museo del Holocausto, que es un museo dedicado a todos los judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Más de 6 millones de judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial por la idea de Hitler. Bueno, fuimos y cerca del museo está esta mega iglesia, ¿verdad? Le llaman mega churches, la iglesia Lakewood, famosísima por todo el mundo, obviamente. Usted entra a ese lugar, era un estadio, era el estadio del equipo de básquetbol, de los Rockets, ¿verdad? De antes. Pero, hermano, usted entra y eso es un monstruo. Y esos lugares se llenan porque la gente está en un ambiente. Pasamos ahí, a los niños les andaban enseñando yoga, les andaban enseñando quién sabe qué tantas cosas, hermano, y lo hacen tan atractivo para que la gente se sienta a gusto. La gente hoy en día no anda buscando la palabra de Dios, anda buscando un lugar donde se sientan bien. Donde se sientan bien, porque la palabra de Dios, hermano, tiene sus demandas, tiene su responsabilidad, y la gente no. Qué bonito es oír la palabra, pero a mí que no me digan qué tengo que hacer. Y por eso ese tipo de iglesias, queridos hermanos, son tan populares. Los pastores arman un buen espectáculo, la gente le gusta, se siente bien, y hermano, pues la gente sigue llegando porque se siente bien. Pero hermanos, uno como cristiano no está para buscar un entretenimiento, menos en la casa de Dios, hermano. La iglesia no fue dejada para entretener a la gente. La iglesia está para predicar la palabra de Dios, para advertir a la gente. ¿Se acuerda cuando Jesús entró a la ciudad, hermano, y vio que la casa de Dios estaba llena de puestos donde vendían animales y se había hecho un mercado completo? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La Biblia dice que Jesús agarró un látigo, algo ahí que se encontró el Señor, dice que empezó a sacar, a tirar las cosas que estaban ahí. Ahora usted figure eso en su mente. Dice la Biblia que se llenó de celo, porque habían hecho de la casa de Dios, hermano,
toda una mercadería, todo un entretenimiento. Fíjense, la gente prefiere ir a esos lugares, les llaman las pulgas, ¿verdad? Prefiere ir allá a caminar como locos, hermano, dar vueltas como locos, porque nomás esos andan dando vueltas, caminando. Invítenlos a la iglesia. No, mañana tengo que ir a la pulga, es mi único día que tengo para darle vuelo. Bueno, está bien. Pero hermanos, no, mire, el reino de Judá miró cómo esta gente de Israel, sus propios hermanos, vivían de esa manera. Habían abandonado completamente las cosas de Dios. Ya la adoración, ellos adoraban lo que les gustaba, ya no había problema. Y como no miraban castigo, como no miraban nada, pues decían no. Y llegaba un profeta y les decía, no, esto está mal. Lo sacaban, lo apedreaban, lo mataban. Jesús dijo eso, hermanos, en el Evangelio de Mateo, Lucas y Marcos. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas que te son enviados. Porque una vez más, hermano, ¿cuánta gente no se ha ido de aquí de la iglesia? Porque se van, hermanos, porque piensan que el pastor les quiere decir cómo vivir. Pero no, hermanos, no, yo no les digo cómo vivir. La palabra de Dios nos dice cómo vivir. El Señor Jesucristo, hermano, nos dejó su palabra para que nosotros pudiéramos vivir en esa vida nueva, hermano, y no dejarnos influenciar por lo que dice allá el mundo. Tantas filosofías en el mundo. Tantos cristianos, hermanos, que se dicen cristianos hoy en día y ellos no creen en la iglesia. No creen en la iglesia, hermanos. Ellos dicen, no, yo puedo adorar en cualquier lugar. No, yo puedo hacer lo mismo que la gente hace en la iglesia aquí en mi casa. No es cierto, no puedes. Pero cuando se están muriendo, hermano, quisiera que alguien fuera a visitarlo, porque ¿quién te va a visitar? ¿Quién te va a visitar? No tienes un pastor, no tienes hermanos en la fe. Es interesante, hermano. El reino de Judá influenció malamente al pueblo de Judá. Perdón, el pueblo de Israel, el reino de Israel influenció malamente al pueblo de Judá. Y Dios les dice en el verso 9 que a Judá le pareció poco lo que hacía Israel. Dijo que juzgaba cosa liviana. Como veía que no había castigo, la gente fornicaba, dice aquí. Y luego dice, la tierra fue contaminada. La tierra fue contaminada. Judá se contaminó. Hermano, tengamos cuidado. Estoy en serio, hermanos. Mire, son muy pocas iglesias, créalo. Son muy pocas iglesias, hermano. Pocas iglesias que quieren enseñar a la gente, hermano, a caminar con Dios. Ya le dije, caminar con Jesucristo, hermano, requiere un sacrificio, demanda un sacrificio. ¿Quiere verlo? Vamos a Mateo, hermano. Ponga una marca aquí en Jeremías porque vamos a volver. Vamos a Mateo capítulo 3, hermano, por favor. Mateo 3 o 2, uno de esos dos por seguro nos menciona. Mateo capítulo 3, hermanos, por favor. Seguir a Jesús tiene un requisito, hermano. Tiene sus tiene sus requerimientos. Hoy estoy en Marcos. Mateo capítulo 3, perdón, denme un segundo, déjenme llegar ahí. Estaba en Marcos. Dice el versículo 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, escuche, vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, fíjese, este era lo que decía Juan, arrepentíos, arrepentíos. ¿Cuál era su mensaje? Arrepiéntanse. Un mensaje ya olvidado, ¿no? Un mensaje olvidado. Arrepiéntanse, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía, vea lo siguiente por favor, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea
Estamos viendo los dos reinos, pero esto ya es en el tiempo de Jesucristo. Y toda Judea y toda la provincia de alrededor al Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Fíjese el verso 7. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo, les decía, ¿cómo les decía, hermanos? Generación de víboras. Feo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que con hacer ciertos rituales, hermano, ya estaban bien con Dios. Juan estaba bautizando allá. No, pues es lo popular. Allá vamos a bautizarnos también nosotros, porque toda la gente va allá. Es popular. Y Juan les dijo, hermanos, feo. Les dijo, generación de víboras. Generación de víboras. Hermano, la gente ya no quiere servir al Señor. ¿Por qué? La influencia que tenemos en el mundo. Las cosas del mundo nos llaman nuestra atención, nos gana el deseo, nos gana, invertimos tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Saben qué? La influencia, tengamos cuidado con la influencia, hermanos. Ya les dije, nosotros tenemos una vida nueva, hay que seguir al Señor. Dice el verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Tremendo. La manera en cómo Juan el Bautista les habló. No, hermanos, nosotros no podemos desperdiciar nuestra vida solamente, ¿verdad? Tratando de jugar ahí a la iglesia con el Señor. No, hermanos, vamos a hacer el esfuerzo de cumplir nuestro compromiso. Volvamos a Jeremías, hermanos. Entonces vemos que en el versículo 9, el profeta Jeremías miraba cómo el reino de Judá estaba siendo influenciado por el reino del norte, que era Israel, pero lo estaba siendo influenciado para mal. También vemos personajes en la Biblia, hermanos, que se desviaron de su fe para mal. Por ejemplo, Pablo mencionó a un hombre llamado Demas. Dice que lo desamparó amando a este mundo y se fue a Tesalónica, amando a este mundo, las cosas de este mundo. Abandonó la fe, abandonó a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la influencia del mundo fue muy grande. Sigamos, por favor, verso 10, hermanos, verso 10, Jeremías 3:10. Dice, con todo esto, su hermana, la rebelde, Judá, no se volvió a mí de todo su corazón. No se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Se volvió cómo? Fingidamente, exteriormente, por fuera. Aquí hay varias cosas que podemos encontrar, hermanos. Vemos que hubo un cambio, pero fue un cambio aparente. Aparentaban solamente, porque el versículo 10, aquí el versículo 10 dice que no se volvió de todo su corazón, sino fingidamente. Entonces, hubo un cambio en ellos, pero fue un cambio aparente, no de corazón. Cambiaron ciertos hábitos, pero no su corazón. Siguió siendo siguiendo lo mismo. Jesús dijo con sus labios, hermanos, que el pueblo de Israel lo honraba, pero su corazón estaba lejos de él. Hagamos cuidado también nosotros, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 4, verso 23, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón,
¿Por qué? El pasaje dice que porque de Él se emana la vida, de Él vamos a hacer, lo que vamos a hacer, hermano, es lo que somos por dentro. Lo que la gente ve que somos por fuera, es lo que somos por dentro. Si aquí en la iglesia, hermano, somos otras personas que allá afuera, eso literalmente se conoce como hipocresía. Nos volvemos hipócritas y la gente va a ver nuestra hipocresía. Por eso vemos tanto cristiano, hermano, desanimando a tanta gente. ¿Cuánta gente no ha ido a una iglesia y tiene quejas? No, mira, yo fui a la iglesia, pero mira, este que me invitó a la iglesia, mira cómo vive, mira cómo trata a su familia, mira cómo es. No, aquí Dios estaba pidiendo un cambio de todo corazón. Y además, mire lo que dice, hermano, Gálatas. Igual, deje una marca aquí porque es el pasaje que estamos estudiando. Jeremías 3, deje una marca, no la mueva, nada más vamos a Gálatas, al libro de Gálatas, y al capítulo 6, por favor. Gálatas, fíjese lo que dice el capítulo 6 y el versículo 7, por favor. Mire lo que dice Gálatas 6, 7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Hermanos, ¿quién más puede? Tu esposa no conoce tu corazón. Tú no conoces el corazón de tu esposa. Tú conoces sus hábitos. Tú y yo conocemos sus hábitos. Pero yo te aseguro, hermanos, que hay hombres, hay mujeres que guardan secretos en lo profundo de su corazón. De acuerdo al capítulo 4 del libro de Hebreos, hermano, la Biblia dice que nuestro corazón está desnudo ante Dios. O sea, Dios todo lo sabe. ¿Qué le podemos esconder a Dios? ¿Qué le podemos esconder a Dios? Nada. Por eso, hermanos, es un error bien grande querer escondernos de los hermanos. No debemos de escondernos, hermano. Y de Dios tampoco no podemos, porque Dios nos ve. Dios sabe cómo hacemos, hermano, nosotros las cosas, si lo hacemos con una buena actitud, con un buen corazón. Porque son para Dios, porque son para alguien más. Pero la Biblia dice, por ejemplo, en Colosenses, que nosotros debemos de hacer todo como si fuera para el Señor. Ahora, aquí Pablo está diciendo en Gálatas lo mismo que Jeremías estaba diciendo allá en Jeremías 3. Pablo les está diciendo, no se engañen ustedes solos. A Dios nadie lo puede burlar. Si ustedes dicen que son cristianos, Dios puede ver su corazón. Dios conoce las actitudes de su corazón. Y hermano, por eso siempre en la iglesia, hermano, siempre se busca al hermano que es maduro espiritualmente, porque comprende las cosas de Dios. Comprende las cosas de Dios. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, siempre lo seguiré repitiendo. Todo lo que hagamos para el servicio de Dios debe de ser con una buena actitud, hermano. Si no, mejor no lo hagamos. No lo hagamos. Porque lo que hacemos para Dios, escuche, hermano, por favor, esto es bien importante. Escuche, lo que hacemos para Dios, sea barrer, sea limpiar, sea cualquier cosa que hagamos para Dios, es una ofrenda de parte nuestra. ¿Sí me entendió? Es una ofrenda de parte de nosotros. Y Dios nunca va a aceptar una ofrenda de mala gana. La primera vez que tenemos registrado eso en la Biblia fue en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 nos habla de una historia de un hombre llamado Abel, que era justo, que quiere decir que era recto ante Dios, que era sincero a Dios, que lo que hacía para Dios o para cualquier otra persona lo hacía con toda honestidad y con todo corazón. Y tenía a su hermano que se llamaba Caín. Y en una ocasión, obviamente a través de Adán y Eva, que les inculcó, y Caín trajo su ofrenda.
Pero Dios aceptó la ofrenda de Abel porque era una ofrenda agradable a Dios, era con una buena actitud. Caín por el otro lado, por lo contrario, Caín trajo lo que él decidió que era mejor para Dios. Quiso como impresionar a Dios. Y trajo bastantes cosas. Pero la Biblia dice, hermano, que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y a la de Caín no. Tanto que Caín miró que Dios no se agradó de su ofrenda y fue y mató a su hermano. Esa historia está en el capítulo 4 del libro de Génesis. ¿Por qué? Porque escúcheme bien, Dios puede ver el corazón. Dios puede ver nuestro corazón, hermano. Dios sabe perfectamente cuando cantamos alabanzas a Dios y lo hacemos de nuestro corazón. Por eso, hermanos, por eso yo les dije, siempre que vengamos a la iglesia, al venir a la iglesia es donde tenemos la oportunidad de alabar a Dios como familia. Como familia. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Nosotros, mi familia, tenemos una costumbre. Siempre cuando alguien cumple años, vamos a un restaurante, porque nos regalan un postre a los cumpleañeros. Le regalan un postre, de lo que quiera usted ahí, de lo que tienen. Y como hay más mesas, ¿verdad? Pero esa es nuestra costumbre, es lo que acostumbramos nosotros con todos. Y cantamos. Ya que comimos, ya que ahí hicimos lo que hicimos, luego nos traen el postre. Y no, pues ¿quién es el cumpleañero? No, pues yo. Ah, ok, qué felicidad. Se va el mesero y luego ya toda la familia, a quien le tocó el cumpleaños, de quién es el cumpleaños, nosotros le cantamos, ¿verdad? Happy birthday to you. Pero lo hacemos despacito porque pues, hay más gente, no queremos molestar. Y se siente bonito, hermanos. Se siente bien, porque es costumbre nuestra. Pero cuando lo hacemos aquí, hermanos, y cuando están todos los niños y todos los hermanos, eso se siente muy diferente. ¿Sabe por qué? Porque se siente el cariño, el amor de todos. Hermano, tú puedes adorar a Dios en tu casa. Yo adoro a Dios a mi manera, como Dios me da la capacidad del Señor, obviamente basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Yo escucho música, y a veces me hace llorar, a veces me hace estar bien contento. Yo canto al Señor, pero ese es mi corazón. Dios ve mi corazón. Y es mi gusto, porque Dios me dio ese gusto a mí, que no le dio a mi esposa probablemente. A ella quizás no le gustan los cantos que yo escucho, no son de su agrado. Eso está bien, porque ella es una persona diferente a mí. Pero alabamos a Dios de acuerdo a la Biblia, hermanos. O sea, la música que escuchamos es música, decimos música cristiana, pero música que tiene un sentido bíblico. La mayor parte de la música, hermano, que yo escucho, ya sea en mi teléfono con volumen alto o en mis audífonos, hermano, son música basadas en los salmos, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, escuche por favor. Ese es mi corazón, de nadie más. Es el gusto que Dios me dio a mí. ¿Se acuerdan cuando hay una historia en 2 de Samuel que dice que David había vencido a sus enemigos, Dios le había dado la victoria y él regresó bien gozoso y bien contento y danzando, y dice que hasta se quitó la ropa real, ¿verdad? Ahora no se desnudó, hermanos, no llegó a ese punto, pero él se despojó porque en su alegría, en su emoción, en sus emociones, en su gusto personal, él alabó a Dios así con sus danzas. Los judíos, hermanos, usted debería estudiar su cultura, tiene muchas cosas. Pero bueno, y dice que desde la ventana de su casa lo estaba viendo su esposa
Y cuando lo miró bailar y todo eso, dice que lo menospreció. No, y cuando entró como toda buena esposa, ¿verdad? Cuando hacemos algo mal los maridos, no se la perdonó. Luego le reclamó, no, porque a las mujeres no se les olvida, hermano. Si hay algo que tienen las mujeres es que no olvidan nada. Es un problema que tienen. Pero dice que cuando entró le dijo, tú piensas que estás loco, que no sé qué, no te da vergüenza, mira nada más, enfrente de toda la gente. Y David le dijo, yo adoré a Dios de todo mi corazón. Fíjese que de ese pasaje de Escritura, la mayoría de las iglesias pentecostales que se fueron a un desorden, llegaron a un extremo donde brincan y yo les he comentado en ocasiones, hermano, que mis primeros 3 años yo participé de una iglesia pentecostal. Y era una iglesia donde la gente era bien alegre, pero ya en el momento de la invitación, ya ve que aquí yo cuando hago la invitación, invitamos a la gente a que venga a recibir a Cristo. Pero allá no, allá era algo diferente, el que predicaba ya empezaba a llenar a todos del Espíritu Santo según él, ¿verdad? Y la gente empezaba a brincar, unos corrían, otros se revolcaban, unos lloraban, otros risa y risa, tirados un completo desorden. Y a la hora de su alabanza, cuando alabábamos a Dios, pues en su mayoría eran caribeños, ¿verdad? Eran del Caribe. La salsa, el merengue nunca faltaban, ¿verdad? Todo y tenían una orquesta, hermanos. Juan Luis Guerra la hubiera envidiado. Pero, hermano, bailaban en pareja, gritaban, corrían igual. Era todo un desorden. Bueno, de ese pasaje de Escritura se basó la iglesia pentecostal para sostener que en la Biblia dice que se puede danzar y todo eso. Mira, hermanos, tú quieres danzar, danza. No es pecado danzar. ¿Ok? ¿Quieres alzar tus manos? Alza tus manos. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres gritar como loco? Grita como loco. Pero hazlo fuera de aquí. Porque algo que no te explican los hermanos que comparten esta doctrina, que David nunca, hermanos, adoró de esa manera dentro del templo. ¿Sí me entiende? Porque dentro del templo no es lo que a mí me gusta, no es lo que a ti te gusta, es lo que le agrada a Dios. ¿Me entiende, hermano? Esa es una gran diferencia. Y hermano, tú ve precisamente en el libro de los Salmos, de Primera de Samuel. Fíjese, una vez, hermanos, fuimos a ver a un maestro. Yo estaba estaba en mi primer semestre de colegio. Y a los hispanos, como había comenzado primeramente el colegio americano, y años después iniciaron el colegio hispano, pero ya no había lugar para los hispanos. Nos empezaron a dar clases en la iglesia, y ahí en la iglesia misma. Y una vez yo quería hacerle unas preguntas a uno de mis maestros, y yo sabía dónde vivía, era un hermano de la iglesia, y fuimos a verlo con un hermano. Y nos recibió la hermana era también maestra de ahí del instituto, y llegamos en la hora en que él estaba orando. Y la hermana nos pasó y nos dijo: hermanos, les voy a decir algo. Mi esposo, cuando ora, ahorita está orando, dijo, cuando ora y alaba a Dios, dijo, él llora muy fuerte. Siente mucha convicción, dijo, y es su manera de orar. Llora, dice, y les digo para que no se vayan a espantar, porque él llora fuerte, él grita a veces. Qué curioso, ¿no, hermanos? Mire, hermano, ya le dije, usted puede alabar a Dios. Lo más recomendado, obviamente, es que lo haga bíblicamente. Hay muchas formas de cómo poder alabar a Dios, pero eso es algo que muchas personas no entienden.
Hay gente que ha venido aquí a la iglesia y dice, no, ahí cantan y está bien aburrido y todo eso. Sí, pero es que no cantamos para agradarte a ti o para agradarme a mí. Cantamos a Dios, hermano. Por eso yo siempre les he dicho, hermano, ¿usted ha leído los himnarios que tenemos? Léalos y se va a dar cuenta, hermano, que tienen verdades bíblicas, cada uno de ellos, verdades bíblicas. Ahí están. Y por eso las cantamos, porque son bíblicas. Entonces, hermano, para terminar, Dios, no me quiero salir, no se pierdan, no nos perdamos de lo que estoy diciendo. Hermano, Dios ve la condición de nuestro corazón. Dios puede ver. Y esta gente de Judá, hubo una búsqueda de Dios, pero fue una búsqueda aparente, aparentaban solamente. Pero Dios conocía su corazón. Por eso Él les dijo, no se volvieron a mí de todo corazón, sino fingidamente, fingieron, allá en Jeremías. Pero miren lo que dice aquí, para terminar, en Gálatas, dice, no os engañéis, verso 7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Entonces, nuestro buscar de Dios, nuestra vida cristiana, al punto que quiero llegar, es que debe de ser de todo nuestro corazón. El mandamiento por Jesucristo todavía está en pie. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermanos, Dios no quiere 10% de nuestro corazón, Dios quiere todo nuestro corazón. Cuando yo me casé, ¿qué es lo que le pasa a todos los hombres y mujeres? Cuando nos casamos, no nos casamos enamorados, nos casamos, hermano, ilusionados. Queremos estar con la persona, queremos abrazarla, queremos pasar tiempo con ella, pero ya cuando va pasando el tiempo, hermano, se va perdiendo esas cosas. Y las parejas que han aguantado es porque ahora han aprendido a amarse. ¿Sí me entiende? Ahora yo puedo decir, amo a mi esposa. ¿Por qué? Porque la he soportado, y viceversa, ¿ok? La he soportado, conozco sus debilidades, conozco sus fallas, conozco sus virtudes. Y ella igual en mí. Me ha soportado, me ha aguantado. Y eso ha hecho que haya una conexión muy grande con ella. Eso tú no lo puedes sentir por una persona que apenas estás conociendo. Por eso, para conocer a Dios y amar y desarrollar un corazón que ama a Dios, hermano, toma un poco de tiempo. Pero una vez de que tú te enamoras del Señor, hermano, créeme, hermano, es un gozo. Es un gozo. Cuando uno viene a la iglesia como primeros cristianos, se les habla primeramente de la salvación. Tenemos que estar seguros de que somos salvos. Y ya después nos empiezan a discipular, ya después nos empiezan a decir, mira, esto debemos de hacer y estas cosas no debemos de hacerlas, porque así dice la Biblia. Eso es el discipulado, eso ya es para madurarnos a nosotros. Pero ya cuando nosotros agarramos la Biblia por nuestras propias... Ya cuando el pastor no tiene que estar diciendo que tenemos que andar leyendo la Biblia, sino que ya por nosotros mismos, Señor, yo quiero saber qué dice tu palabra. Señor, yo quiero ayudar a otros, pero no puedo ayudar a otros si no sé lo que dice tu palabra. Y empezamos a estudiar la palabra de Dios, empezamos a congregarnos a la iglesia, empezamos a ver, hermano, realmente la doctrina de la palabra de Dios. Y nos damos cuenta, hermano, lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Hermano, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Muy, muy bueno. Nos ha dejado su palabra, que es lo mejor que podamos tener. Su palabra. David decía, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Hermano, aunque este lugar ya no existiere, pero como quiera que sea, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos la pueden quitar. Nos pueden quitar todo lo demás, pero la palabra de Dios no nos la pueden quitar. Y eso es lo mejor. Pablo decía que era un tesoro. ¿Qué es un tesoro?
en vasos de barro. Termino con lo siguiente, hermanos, porque ahora ni uno de los de... Sí, 5 minutos y terminamos. Finalicemos, por favor, regresando aquí con Jeremías. Vamos a terminar con Jeremías. Vamos a terminar, hermanos, por favor, con el verso 11, y es todo. Verso 11, Jeremías 3:11. Entonces el verso 10 nos muestra, hermanos, que Dios ve nuestro corazón, Dios considera nuestro corazón. Verso 11 dice, y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Aquí Dios no es que está catalogando el pecado como algunos de nosotros lo hacemos, ¿verdad? Dios no está catalogando el pecado, Dios está mirando que Israel está haciendo una fuerte influencia en Judá. Y le dice a Jeremías, ¿ha resultado justa? Fíjese una vez más, ¿cómo son sus acciones de Israel? ¿Ha resultado? ¿Cuál es el resultado de su vivir, de su diario vivir? ¿Cuál es el resultado suyo, hermanos? El final. Usted se puede ir a casa a dormir, no solamente cuando viene a la iglesia. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia y luego... eso precisamente, ese comentario lo hizo uno de los muchachos que recojo los domingos. Y me dice, pastor, yo estoy bien agradecido con Dios porque estoy aprendiendo algunas cosas que antes no sabía. Dice, pero aparte, cuando me voy de la iglesia, dice, yo siento una paz en mi corazón. Le dije, no, pues es la paz de Jesús. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. El mundo da la paz, hermano, dependiendo de lo que tienes. Si tienes bastante, pues te sientes seguro. Pero si no tienes nada, pues te sientes bien preocupado, ¿verdad? Porque es, ¿cómo voy a pagar si me llego a petatear? Si me llego a morir. ¿Cómo? Estamos pensando en eso, ¿verdad? Pues el que tiene dinero, pues vive confiado, pero que le roben sus riquezas, pues ya ahí queda, ahí se muere más bien. Pero nosotros no, nosotros tenemos la paz de Cristo, hermano. Y me dice este hermano, me dice, pero yo siento paz, pastor, cuando salgo. Le digo, pues qué bueno, hermano, pues qué bueno, yo también. Pero yo le dije, hermano, ¿tú sientes paz el domingo? Y dijo, sí. Le digo, ¿y el lunes? Sí. ¿Y el martes? Dice, pues es que a veces afuera los muchachos son bien tremendos, hablan con puras groserías y las cosas que veo. Ya ves, le dije, no, es que la paz de Jesús se encuentra en Él. Es lo que la gente no entiende, hermano. Mira, andando con Él hay paz. Andando sin Él no hay paz. ¿Has visto un niño cuando que se pierde y no sabe dónde están sus papás? ¿Lo has visto cómo anda? Anda preocupado. ¿Dónde estará mi papá? ¿Y cómo andan los padres cuando pierden a sus hijos? Igual, no hay paz. Pero cuando el niño va agarrado de la mano, no se siente con mucha paz. ¿Verdad que sí? Hermanos, el punto de eso es de que nosotros no solamente debemos de buscar a Dios el domingo o el miércoles o en tiempo de conferencia o en tiempo de actividad. Hay que aprender a buscarlo todos los días, hermano. Aprende a buscarlo. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si te levantas en la mañana con solamente el tiempo para arreglarte, pero hermano, mira, en vez de prender ese radio en tu carro o en tu teléfono, que lo único que te habla de música, de quién sabe qué, hermano, te puedes orar con los ojos abiertos, no necesariamente tienes que orar con los ojos cerrados. Puedes ir meditando en tu camino al trabajo, lo bueno que Dios ha sido, que tu familia se quedó en casa, que están bien, que pudieron levantarse, que fuiste al refri y encontraste leche, por lo menos unas cosillas ahí, te pudiste preparar un café, que tu familia está bien. Hay tantas cosas por las que darle gracias a Dios, hermano. Y cuando pasas un mal día en el trabajo, aprende a hablar con Dios. Señor, estoy bien enojado.
No quiero llegar a mi casa con esta actitud, Señor. Mira, Dios contesta esas oraciones. Pero eso es buscar a Dios. Y poco a poco tú llegas a tu casa y tomas un tiempecito y tú dices, me aviento 2 horas y media, 3 horas en la noche viendo la tele. Voy a reducir mi tiempo. Voy a leer algo de la palabra de Dios. Hermano, comienza con poco. Y ese poco se va a ir haciendo una rutina en tu hogar, en tu vida. Eso es buscar a Dios, hermano. Cuando tú vas conociendo a Dios. Y Él te tiene de la mano. Se cuenta que había un papá que llevaba a su niño de 5 años y iban a cruzar una calle muy peligrosa, bastante tráfico, y había charcos de agua y el papá no quería que se mojara a su hijo. Y miraba para allá y miraba para acá y venían bastantes carros y el papá sabía que tenía que tomar una decisión de pasar rápido con su hijo. Y era un niñito de escasos 4 o 5 años. Y le dice el papá, agárrate de mi mano, no te sueltes, no te sueltes. Pero es un niño de 4 años, hermano, para que vea. Y miró el papá la oportunidad, miró los charcos del papá y agarró a su hijo y pegó el brinco, hermano. Y allá va el niño brincando. Brincaban los charcos y evadían los carros, ¿verdad? Y cruzaron hasta el otro lado de la calle. Y llegaron allá y el niño bien contento, papá, papá, no te dejé de la mano, no te dejé, cruzamos, dijo. El niño bien contento, mas el papá sabía, en el primer brinco este niño hubiera saltado por allá y yo por otro lado. El niño, ¿qué fuerza puede tener, hermano? Uno agarra a los niños, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Uno agarra a los niños. Mira, hermano, Dios nos puede agarrar de la mano sin soltarnos. Esas son, hermano, las bendiciones de una vida que busca a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde. Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de poder ver en tu palabra lo tanto que necesitamos, Señor. Somos seres humanos, Señor. Y recordando las palabras de Job, Job dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es? Nosotros somos seres débiles, pero tenemos un Dios potentoso, un Dios grande, hermanos, un Dios que no nos deja de la mano. Nosotros, si queremos agarrar a Dios, lo vamos a soltar porque su poder es muy grande. Pero cuando Dios nos agarra, hermanos, con su mano, Él no nos va a soltar. Él nos va a cruzar por ese lugar peligroso, por donde estemos. Y Él nos va a llevar al lugar donde nosotros necesitamos estar. Hay que buscarlo. Hay que hacer el esfuerzo, hermanos. Tenga cuidado con la influencia que viene de afuera, del mundo. Tenga cuidado aún con sus propios pensamientos, hermano. Nuestros pensamientos a veces nos traicionan, no son verdaderos. Pero la palabra de Dios siempre va a ser verdadera. Señor, gracias por estos hermanos que tuvieron a bien venir en esta tarde, Señor, para escuchar tu palabra. Yo creo que cada vez de que la abrimos, Señor, de alguna o de otra manera tú nos hablas, tú nos muestras verdades que son simples y sencillas, pero a veces no las vivimos, Señor. Solo decimos conocerlas. Ya lo sé. Pero al igual que los niños, no las hacemos. No vivimos de esa manera. Sí, ya sé que tengo que orar, pero no oramos. No oramos con un corazón sincero. Pensamos que la oración solamente es ponernos de rodillas y cerrar los ojos. Pablo decía que oráramos en todo lugar. En todo lugar. Tú puedes hablar con Dios, Él está ahí en todo lugar.
Señor, gracias. Llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares, y si todavía hay tiempo de disfrutar con la familia, Señor, danos un bonito tiempo y prepara a nuestros hijos también, Señor, los que van a ir a la escuela, que tienen que levantar temprano, Padre. Ayúdales, dale la fortaleza a los hermanos que van a trabajar, aquellos que quizás ya llegaron a sus casas o que están por llegar, Señor, que vienen cansados del trabajo. Dales fuerza, Señor. Dales una paz, dales descanso para que puedan estar, Señor, listos, cumplir con sus labores y solo esperando que el domingo puedan venir, Señor, y fortalecer su espíritu a través de tu palabra. Gracias, mi Dios. Bendícenos, llévanos con bien. En el precioso nombre de Jesús. Amén.